Bienvenido al video número 38 del curso de AutoCAD. En este video vamos a comenzar el estudio de los textos. Para eso diríjase sobre cualquiera de las barras de herramientas activas. Haga clic con el botón derecho sobre cualquiera de esas barras. Despliegue la cascada y una vez le aparece la cascada, seleccione la opción Text o Textos para activar la barra de herramientas de textos. Haga clic ahí. Una vez hace clic ahí le va a aparecer esta barra de herramientas. Esta barra de herramientas es la barra de herramientas de los textos. Aquí va a encontrar los comandos que vamos a utilizar para dibujar textos, que son el comando por multilínea o multiline text y el comando por línea simple o single line text. Los otros botones son para hacer edición, para darles formato y para configurar en general los textos que tenemos. También podemos encontrar el comando de multiline text aquí en la barra de herramientas de dibujo en la parte baja. Aquí se ve, pero solamente vamos a ver ese multiline text aquí en la barra de herramientas, y ese es este mismo que aparece acá en la barra de herramientas ya, pero de textos. También encontramos los textos. Diríjase aquí sobre el menú de cascada donde dice Draw, haga clic ahí en Draw, despliegue la cascada y va a encontrar los textos aquí en la parte baja donde dice Text, en la última opción. Una vez se ubica ahí, le van a aparecer aquí a mano derecha otra subcascada donde está los dos comandos multiline text y texto por línea simple. Para este video vamos a comenzar con el de línea simple y con el formato. Entonces, ¿cómo le damos formato a nuestros textos? Voy a acercarme aquí al ejemplo que hemos venido trabajando o del que hemos venido copiando, y vemos que tiene unos textos ya predeterminados que vienen en una fuente que no tiene espesor, que sus letras no son redondas, o hemos dicho que son a partir de líneas nada más. Entonces esto es porque ya viene con una letra estándar. Eso lo podemos modificar nosotros, es decir, podemos modificar los textos incluso que ya tengamos dibujados. No necesariamente tenemos que crear primero el formato para luego escribir. Lo podemos hacer al contrario, escribir y luego darles el formato. Sin embargo, para efectos de este curso lo vamos a hacer exactamente igual que como cuando creamos nuestras capas. Lo vamos a hacer antes de empezar a dibujar. Y para eso entonces vamos a dirigirnos aquí donde dice Format. Hay dos maneras de pedir los formatos o el estilo de textos. Haga clic aquí en Format, en la barra de cascada. Despliegue la cascada y aquí donde dice Dimensions de Text Style, donde dice estilo de texto, aquí puede ver el símbolo de estilo de texto, que es la letra con un pincel. Ese mismo icono lo encuentra aquí, mire, es decir que aquí también puede pedir exactamente el mismo cuadro que pedimos aquí a través de formato. Haga clic ahí en ese icono. Una vez hace clic en ese icono, ya sea porque lo pidió acá o porque lo pidió aquí en formato, le va a aparecer este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo lo que nos dice en la primera caja es que tenemos únicamente el estilo estándar, es decir, no hemos creado más estilos. Debajo de eso nos aparece una previsualización del estilo que tiene actualmente el estándar o el estilo estándar. Y ese estilo o esa previsualización obedece a esta fuente que aparece aquí en esta caja. La fuente es la fuente txt.shx. Nosotros podemos modificar la fuente de la letra estándar. Simplemente desplegamos aquí en donde aparece esta flechita, y aquí nos aparecen múltiples fuentes para que nosotros escojamos la que más nos parezca que debe llevar la letra estándar. Yo voy a escoger, digamos, la que dice aquí Arial. Voy a escoger esa para modificar el estilo de la fuente de estándar. Una vez hago clic ahí en Arial, note que aquí en la previsualización se modificó la fuente, es decir, ahora ya se ve con un espesor y con las letras redondeadas. Eso quiere decir que una vez yo le dé Apply aquí, haga clic aquí, ahora el estilo estándar tiene letra Arial y que su previsualización es esta. Entonces cuando yo le dé Close acá para cerrar el cuadro de diálogo y me acerque aquí al ejemplo que vimos anteriormente, ya modifiqué el estilo, ya no aparece ese estilo con letras sin espesor y sin curvas, sino ahora aparece el estilo Arial
adjudicado al estilo estándar, o la fuente Arial adjudicada al estilo estándar. Yo puedo crear adicionalmente múltiples estilos, así como creamos múltiples capas. ¿Cómo lo hago? Me dirijo nuevamente aquí a estilo de texto o text style, o aquí a formato text style, cualquiera de los dos, recuerde. Le va a aparecer este cuadro de diálogo nuevamente. Este cuadro de diálogo, ¿cómo creo yo más estilos diferentes al estándar? Me dirijo a este botón que dice New o Nuevo. Haga clic ahí en New y aquí le va a aparecer, denle un nombre al estilo. Entonces digamos le vamos a dar un estilo dimensiones. Quiere decir que vamos a crear ese estilo dimensiones. Bueno, aquí así sin cambiar la primera letra. Dice dimensiones. Una vez le doy dimensiones en este cuadrito, le doy OK y aquí ya va a aparecer el estilo dimensiones dentro de este cuadro donde tenemos los diferentes estilos de texto. Ese estilo dimensiones queda por defecto con la misma fuente que le dimos a estándar, pero nosotros podemos modificarle la fuente, podemos seleccionarla y podemos buscar aquí una fuente que nos guste más. Digamos, si nos gusta más algo así, una como Bauhaus, vamos a escoger una que se llama Bauhaus, que está aquí también. Entonces voy a acercarme aquí, la voy a buscar. Aquí la tengo, Bauhaus 93, hago clic ahí. Es este estilo, quiere decir que dimensiones nos va a quedar con este estilo Bauhaus. Le doy a aplicar y ahora dimensiones tiene el estilo Bauhaus y estándar tiene el estilo Arial. Esto me permite crear múltiples o escribir con múltiples fuentes dentro de un proyecto. No quiere decir que lo deba hacer. Yo puedo escribir dentro de un proyecto todo con la misma fuente si así me gusta. Si yo quiero todo con Arial, lo puedo hacer todo con Arial. Y si quiero darles diferentes estilos o diferentes fuentes, lo puedo hacer. Aquí están todas las posibilidades. Usted escoge la que más le guste. Voy a darle nuevo y voy a crear uno que se llame textos. Le voy a decir que OK, a ese de textos le voy a decir que ubique o que me le asigne. Vamos a buscar una letra, algo así como Stylus BT. Voy a buscarla por acá. Toca buscarla aquí, le dice Stylus BT, esta es una letra un poco más arquitectónica. Una vez la tiene, simplemente dele a aplicar y entonces ahora textos quedó con Stylus BT, estándar con Arial y dimensiones con Bauhaus. Una vez ya he creado todos mis estilos de texto, puede crear los que quiera, puede crear uno que se llame rótulos y darle un estilo. Por ejemplo, este dimensiones sería mejor para rótulos. Entonces, o sea, este estilo sería mejor para rótulos. Esto solamente es por el ejemplo. Pero una vez ya haya creado todo, simplemente dale aquí close, ya quedan activos o quedan de una vez nuestros estilos creados. Y ahora sí vamos a empezar a crear un texto a partir del comando texto por línea simple. Comando por texto por línea simple es este que vemos aquí, es el segundo botón, que aparece como con un cursor al pie de la letra. Haga clic ahí, vamos a hacer nuestro primer ejemplo, vamos a escribir la palabra cocina aquí dentro de nuestro proyecto, del proyecto que venimos dibujando. Entonces una vez hace clic ahí, me voy a acercar ya al ejemplo como tal, al proyecto. Él me va a decir especifique el start point, es decir, desde dónde va a comenzar a escribir el texto. Entonces aquí le dice especifique el start point y le da unas subopciones que están dentro del paréntesis, que son justifique y estilo. Por defecto, mire que current text style nos quedó activo textos, que fue el último estilo que nosotros creamos en nuestro formato de estilos. Está activo textos. Entonces vamos a escribir primero así normal con textos. Entonces dice especifique el start point. Entonces yo le voy a hacer clic aquí en un punto del área gráfica. Le voy a decir que ahí, clic ahí, quiere decir que a partir de ahí va a salir mi texto. Una vez hago clic ahí, él me va a decir, el AutoCAD me dice aquí en la línea de órdenes que especifique la altura. La altura del texto dice aquí que es 2.50. 2.50 es un tamaño muy grande para estas unidades y esta escala que estamos manejando nosotros, porque 2.50 significaría para este dibujo 2 metros y medio. Entonces sería muy grande, nos quedaría una letra algo así de grande, como se ve ahí esa línea. Entonces, como la idea es hacerla más pequeña, vamos a decirle 0.2
más pequeña y acorde al espacio. Vamos a dar 0.2 en la línea de órdenes. Una vez le da la altura, dele enter y le va a decir que especifique la rotación del texto o del ángulo del texto. Nosotros vamos a trabajar, vamos a escribir hacia el este, es decir, no vamos a modificar la rotación, pero aquí funciona la rotación de los textos tal y como lo hemos visto durante todo este curso. Barremos en contra de las manecillas del reloj y con base en 0. Entonces vamos barriendo de si quiero que el texto se escriba a 45 grados, a 20 grados, a 100 grados, a 90 grados, a 180 grados, lo que yo quiera. Para efectos de este primer ejemplo vamos a dejar 0, o sea, solo hemos modificado la altura, entonces vamos a darle aquí enter, vamos a dejarlo en 0. Y una vez le damos enter, va a aparecer el cursor, alumbra y apaga como cualquier editor de texto, como por decir algo en Word, aparece el cursor, listo para que empiece a escribir el texto. Entonces ahí lo único que debo hacer es escribir por ejemplo cocina, que es el ejemplo que tenemos en el proyecto que venimos realizando. Una vez escribimos le damos enter, una vez le damos cocina, puedo darle espacio también, ¿sí? Y volver a escribir, digamos, cocina si quiero, ¿sí? Esto me va a quedar en la misma línea, Si ya escribí cocina y quiero pasar al siguiente renglón, le doy enter y él pasa automáticamente al siguiente renglón. Ahí le puedo escribir nuevamente cocina, le escribo nuevamente cocina y si ya quiero pasar al siguiente renglón, pues le doy nuevamente enter y nuevamente escribo cocina, bueno, en este caso cocina, pero lo que yo quiera escribir. Entonces ahí simplemente es para ver el ejemplo. Una vez ya, digamos, ahí ya no quiero escribir nada más, entonces le doy enter, él pasa al siguiente renglón. Pero para ya no activar más renglones, pues le da nuevamente enter, es decir, doble enter para salir de la orden. Una vez ya salido de la orden, cada uno de estos va a ser una entidad independiente, cada renglón, por eso se llama texto por línea simple. Este, como lo escribimos en el mismo renglón a pesar de que le dejé espacio, es uno solo. Y estos también son uno solo, todos son independientes. Entonces si yo quiero borrar este primero, se me van a borrar los dos porque se escribieron en la misma línea. Y si quiero borrar, estos sí se van a borrar de forma independiente. Si quiero borrar alguno de estos, voy a borrar el de abajo y ahí obtenemos nuestro primer ejemplo de texto. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a venir a text, nuevamente a multiline, a línea simple o single line text. Haga clic ahí. Una vez hace clic ahí le va a decir especifique el start point, es decir, desde dónde arranca el texto. Entonces antes de decirle desde dónde arranca, le vamos a cambiar el estilo, porque ya no lo quiero hacer en el estilo textos, ahora lo vamos a hacer en el estilo dimensiones. Entonces lo que debo hacer es pedir aquí en la línea de órdenes, esto debo hacerlo antes de darle el start point, es decir, desde dónde voy a escribir el texto. Debo hacerlo antes, debo cambiar el estilo porque por defecto está textos. Entonces simplemente escriba la S acá, que es la S mayúscula, es la subopción. Escriba S ahí, dele enter y aquí le dice escriba el nombre del estilo. Le dice que está textos. Entonces en este caso tiene que decirle dimensiones. Es el nuevo estilo que yo quiero que lleven mi texto. Entonces una vez le doy dimensiones, le doy enter, él ya activa digamos la subopción o el formato dimensiones. Me regresa nuevamente a start point. Entonces vamos a escribir ahora un start point aquí nuevamente, hago clic ahí. Mire que ya cambia nuevamente la altura porque ya cambié al otro estilo. Entonces me dice que si la altura es 2.50, entonces le digo que no, que la vamos a hacer en 0.2, que fue el mismo estilo que hicimos antes. Una vez le doy 0.2, le doy enter. Luego me dice que si el ángulo de rotación es 0, por ahora vamos a dejar ese mismo ángulo 0, le doy enter y me aparece nuevamente el cursor listo para escribir. Entonces aquí escribo nuevamente cocina y una vez escribo cocina va a aparecer ya el nuevo estilo. Le doy enter, pasa al siguiente renglón. Si ya no voy a escribir más, le doy enter para que salga de la orden, es decir, doble enter, y he escrito cocina con otro estilo de texto. Vamos a hacer ahora el ejemplo con el otro estilo y lo vamos a rotar. Entonces me voy a ubicar aquí en la parte alta, entonces le voy a decir
nuevamente texto por multilínea, perdón, por línea simple, hago clic ahí, él me dice especifique el start point, entonces yo le voy a decir que acá, voy a hacer clic ahí en ese punto, pero antes de hacer clic vamos a cambiarle el estilo, voy a decir S, Enter, le vamos a cambiar el S, el estilo, entonces ahora le vamos a dar estándar. Recuerde que estándar era la que ya venía por defecto y que le pusimos Arial, que le cambiamos la fuente a Arial. Le doy estándar, le doy Enter. Él me dice ahora sí especifique el start point, entonces ahora le voy a decir que aquí, hago clic ahí en ese punto del área de gráfica. Nuevamente me aparece por defecto la altura que viene en todos los estilos, que es 2.50. Entonces la modifico a 0.2, le doy Enter. Luego me dice especifique la rotación del texto, entonces ahora sí voy a modificarla. El ángulo puede ser cualquiera, voy a escribir 45 para este ejemplo, le doy Enter y ahora tengo ya el cursor ubicado a 45 grados listo para escribirse. Le doy cocina, esto funciona ya de la misma manera. Cada línea, cuando yo le dé Enter puedo seguir escribiendo, ahí puedo seguir escribiendo, digamos cocina nuevamente y así sucesivamente. Si le doy Enter y nuevamente le doy Enter, salgo de la orden. Entonces escribí un texto ya con un giro, digamos, de 45 grados. Esto es en sí el comando de línea simple. Vamos a ver el tema de la justificación que aparece ahí dentro de las subopciones, aparte de estilo. Entonces vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Voy a venir al comando nuevamente estilo o texto por línea simple, hago clic ahí, él me va a decir especifique el start point, en este caso todavía no voy a darle start point sino voy a justificar, voy a darle J Enter, una vez le doy J Enter me aparecen todas estas subopciones, ¿sí? Solamente voy a hacer el ejemplo con una, vamos a ver al detalle todas estas subopciones cuando veamos el texto por multilínea. Aquí solo voy a utilizar una para que se entienda de qué se trata cuando hablo de justificar. Voy a justificar al medio o middle. Entonces tengo que tomar la subopción M, aquí, medio, M y le doy Enter, ¿sí? Le doy Enter. Una vez le doy, él me dice especifique el middle point del texto. Entonces tengo que hacer clic, voy a hacer clic aquí. Una vez le doy ese middle point, quiere decir que ese punto va a ser la mitad del texto que yo escriba. Ahí le voy a dar, la altura dice 0.20, se la voy a dejar, luego me dice que el ángulo es 45, entonces no, le voy a decir que es 0, y le doy Enter, y voy a escribir. Entonces mire, cuando yo escriba cocina, lo que va a hacer es que me va a dejar esa letra centrada a partir de ese punto que yo le di como punto medio. Y le doy Enter. Para terminar, otra vez Enter. ¿Cómo puedo ver esa justificación? Si yo me acerco a este y le hago clic aquí, va a notar que el punto azul aparece aquí en la parte izquierda del texto, lo mismo que en este, lo mismo que en estos, ¿sí? Pero si toco este, va a aparecer en el medio. A pesar de que me aparece también este, se va a ver la justificación aquí también en el medio de ese texto. Eso ocurre porque yo le di esa subopción middle. Pero esa justificación y esas opciones se entienden más y se ven más claramente en el comando por texto por multilínea. Entonces por ahora solo quiero que practique esto que acabamos de ver por línea simple. En el próximo video vamos a ver exactamente cómo crear textos por multilínea. Espero le haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video.